Bienvenidos a un nuevo episodio de Objetivo Libertad Financiera. Hoy tengo conmigo a Miguel Lavador de Quality Growth Universe con su propia newsletter, su propio podcast. Y nada, hoy vamos a hablar de Quality Growth, como su propio nombre indica, pero desde un punto de vista práctico, como a mí me gusta. Vamos a ver partes didácticas que podamos aplicar como inversores. Por ejemplo, cómo identificar que es una empresa realmente que cumple los requisitos para que sea una empresa de calidad. Cómo clasificarla y cómo esto nos puede ayudar como inversores. Cuándo comprarla, en definitiva, herramientas que yo creo que son importantes para que podamos usar y no tanto como un típico podcast de cuáles son las mejores empresas de calidad. Así que nada, Miguel Laván, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo en Objetivo Libertad Financiera. Nada, Marta, muchas gracias a ti. Además, te lo debo de hace bastante y ya por fin nos hemos podido juntar, vamos. Sí, ya son unos cuantos años diciendo que sí, pero al final siempre era que no y nada, Mm. aquí estás. Si alguien no te conociera, no supiera de la existencia de M de Bolsa o de Quality Growth Universe, que lo dudo, cuéntanos un poquito quién eres y qué crees que puedes aportar hoy a la comunidad. Bueno, pues me llamo Miguel Daván. Yo estudié en Pamplona de Economía Internacional y empecé a invertir un poco antes de 2020, pero empecé en Forex y luego ya sí que me pasé a la bolsa en 2020. Y por el camino durante estos años, pues eso, me he ido abriendo el Substack, el podcast Quality Growth, que ya no lo uso, sino que ahora estoy solo en Substack y tal. Y desde 2023 estoy trabajando en una SIL, que viene a ser como un fondo, pero en distinto vehículo legal, vamos, como analista de renta variable. Y hasta ahora que he estado casi 2 años en Madrid estudiando un máster en bolsa y mercados financieros y de momento ahora estoy, pues eso, en el fondo y con el Substack. ¿Cómo te vino este interés por la inversión? A ver, la economía siempre me había gustado desde pequeño, vamos, y como empecé con el Forex, pero era la cosa más estresante del mundo, de repente cayó en mis manos, creo que fue el de Buffettología, me lo leí y dije, joder, es que esto es lo que quiero, esto es de empresas, negocios y esto es lo que realmente puedo entender y no tanto ese movimiento de divisas. Entonces, con ese libro luego me llegó el de Un paso por delante de Wall Street, ahí a finales de 2019 y tal, y con esos dos tienes una muy buena base, aunque sea un gusanillo para empezar en este mundillo, vamos. ¿Y tu entorno, familia, amigos, les comentaste que invertías o que te gustaba? ¿Cómo se lo tomó? Sí, mi padre es del mundillo y, o sea, yo creo que como cuando empiezas cualquier cosa, ¿no? En un principio dicen, ok, pues un nuevo hobby, pero este sí, sí que se ha quedado, vamos. Además ya eso, pues casi 7 años o 6, vamos. Para ir poniendo a la gente en contexto, cuando hablas de quality growth, si tuvieras que explicárselo a alguien que no supiera lo que son estos conceptos, ¿cómo se lo definirías en un lenguaje sencillo? Intentar invertir en las mejores empresas del mundo. Y a la hora de intentar identificar estas empresas, lo que vamos a enseñar es una lista de reglas, que me parece que las vamos a tratar bastante en el podcast, y también una serie de industrias que por pura naturaleza de las reglas van a dejar a muchas fuera, pero otras van a entrar, y sería quedarnos con las mejores empresas de esas pocas industrias que podrían cumplir estas reglas. Y aunque suene un poco ambiguo, vamos a ver muchísimos ejemplos a lo largo de la charla, vamos. Y la palabra growth, porque claro, alguien puede pensar inversión en calidad, pero tú le añades como el requerimiento de growth, ¿no? Que es crecimiento. Sí, No es toda que me he dado empresa de cuenta. calidad, ¿no? Sí, Tiene perdón. que... Dime, Sí, dime. me he dado cuenta que con los años esa pilar o esa pata de crecimiento en ventas es un poco luego lo que acaba traccionando todo. O sea, creo que algunos inversores quality, por ejemplo, Terry Smith y tal, han pecado mucho de llevar demasiada calidad y poco crecimiento. Y, por ejemplo, en las empresas de consumer staples, pues se ha notado que se han quedado un poco rezagadas. Entonces, esa pata de growth es lo que activa pues el poder reinvertir tus flujos de capital a altas tasas de retorno, luego que llega a esa economías de escala, etcétera. Y sin esa pata growth, tú si no tienes ese crecimiento en ventas, aunque sea superior al 6-7% orgánico, por ponerte una cifra, intentar crecer los beneficios en forma de optimización de márgenes y de evolución del capital no siempre puede salir bien y hace que dependas un poco más del ciclo económico a veces. Vamos, que al final el growth está implícito en lo que es calidad. Sí, o sea, puede haber calidad, o sea, calidad, por ejemplo, puede ser sin crecimiento unas Pepsi de turno y unas Quality Ujú. Growth pueden ser, por ejemplo, unas Visa o Mastercard, para que aterricemos conceptos. Vale, perfecto. Vamos a pasar, Miguel, si te parece, a esa primera parte didáctica que hemos elegido, que son las reglas de Sailern. ¿Vale? Hmm. En una entrevista comentaste que hay unas reglas para definir lo que sería una empresa excelente, entre comillas. Y me gustó muchísimo esa parte y creo que sería muy interesante comentarlo para la audiencia, pues para empezar a identificar a alguien que quiera invertir en empresas, pues saber cómo identificarlas, ¿no? ¿Qué son exactamente estas reglas? ¿Y por qué te parecen una buena base para pensar
en esa selección individual de empresas? Pues sí, la idea surge del libro de Only the Best Will Do de Peter Saylor, no sé si lo has leído, No, pero luego te lo paso si quieres. vale. Pero es, o sea, es junto con Terry Smith, por así decirlo, las joyas de inversión en cualidad. Luego hay otros como Quality Investing y tal, pero de este mundillo del Quality Growth es el libro que sin duda más me ha marcado a mí. Yo me lo leí en octubre o noviembre de 2020 y desde ese momento me hizo clac el cerebro y dije, vale, todo esto sí que son ideas accionables que eh, pueden volver tangibles mis pensamientos y pueden ser un poco mi brújula, porque hablaremos luego también de otros conceptos tipo el universo de inversión, que también lo saqué de ellos, y puede ser mi brújula o mi checklist para eso, filtrar de un mundo con millones de empresas a crear un universo de 100 empresas o así que puedan cumplir esas reglas y que al final sea un poco mi coto de caza. Desde que las descubriste, ¿es como tu brújula que sí o sí a la hora de analizar una empresa las intentas cumplir siempre? O al menos identificar que las van siguiendo. Sí, 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 sí. O sea, no es la ley del talión, no tiene que ser obligatoriamente. O sea, es más un marco abstracto o unas preguntas que tienes que contestar sí o sí al hacer una tesis. Pero, por ejemplo, en muchos universos quality dejan fuera empresas con una contabilidad quizá un poco más extraña. Por ejemplo, Tesla, Brookfield, incluso Amazon en algunos universos las dejan fuera. Si quieres ser completamente estricto con estas reglas, las tendrías que dejar fuera, pero yo creo que en esta vida no hay blancos o negros, sino todo se mueve en una escala de grises y tienes que ser un poco flexible. Si no quieres ser flexible, pues vas a tener que dejar empresas fuera, incluso cuando la empresa puede ser muy buena y puede romper alguna regla en caso de que te marques un baremo. Por ejemplo, yo solo invierto en empresas que cumplan, te estoy poniendo un ejemplo, pero Ujú. 8 de las 10 reglas. Pues si hay una que te gusta muchísimo y de repente solo cumple 7, aunque te guste muchísimo, si sigues algo completamente estricto, la tendrías que dejar fuera. Entonces luego ya pues es ir viendo, vamos. ¿Te ha pasado alguna vez de decir, buah, es que no cumple estas dos y comerte la cabeza y al final dejarla fuera? Sí, y también al revés. Por ejemplo, Celsius no cubre muchas y ya sabes que la llevo en cartera, o Brookfield, o Amazon. O sea, sí, manga ancha. ¿Y por qué Celsius entonces? ¿Te enamoraste? Es que presiento que es la empresa que mejor conozco de todas las que he estudiado, porque la llevo, o sea, mi segunda acción que compré en mi vida fue Monster, entonces ya estaba muy familiarizado con el sector. Celsius la conozco desde 2021, que estuve en Suecia Erasmus y las probé ya ahí, y luego a la hora de estudiarla, hay un podcast en Quality Growth Universe que casi tiene 3 años, y ahí ya anticipé un montón de dinámicas que se han dado en el sector y las adiviné ya con muchos años de antelación, entonces me da esa sensación de ser una empresa que está completamente en mi círculo de competencia. Entonces, aunque no cumpla las reglas, eso sí que me da confidence. Es que no me sale ni la palabra en español, vamos. Sí, bueno, al final una empresa que controlas que no tiene que por qué cumplir todas esas reglas. ¿Las Eso es. reglas tienen todas el mismo peso? ¿Hay unas más importantes que otras? ¿Cómo las definen en el libro? Sí, en teoría todas tienen el mismo peso para mí, pero para mí claramente no. O sea, las reglas al final yo las puntúo de 0 a 1, 0, 0, 5 o 1, entonces te acaba saliendo como máximo una puntuación de 10. Ahí lo malo es que eso, todas tienen el mismo peso, pero para mí claramente, por ejemplo, un excelente equipo directivo sería seguramente quizás la más importante y pesa en teoría lo mismo que el liderazgo en la industria, cosas así. O sea, pues también manga ancha por ahí. Se diferencian, si no me equivoco, tengo aquí la chuleta en 4 bloques, ¿no? Que sería calidad de negocio, calidad de financiamiento. Sí, Siendo bueno, en largos, realidad son más. dime. Perdón, es que se te había cortado y pensaba que habías terminado. Sí, sí. ¿Se pueden distribuir en estas 4 categorías? Calidad del negocio, equipo directivo, calidad financiera y calidad del crecimiento. Sí, yo de hecho no lo había visto así, porque en el libro te la separan en dos, en 5 reglas que sirven para identificar un crecimiento sostenible y otras 5 que te ayudan a prevenir una pérdida permanente de capital. Si quieres las tratamos por bloques, vamos. Vale, venga, perfecto. Pues si quieres empezar. Vale, pues las 5 primeras, o sea, en el libro vais a encontrar 10, pero yo les he hecho algunos cambios. Y, por ejemplo, mis 5 reglas primeras para identificar un crecimiento sostenible son varias parecidas a las del libro, pero, por ejemplo, son crecimiento superior al sector y alto crecimiento orgánico, es decir, que opere en un sector que generalmente crezca por encima del PIB, que si puede ser la empresa tenga un crecimiento superior al resto de empresas de ese sector y que además si puede ser mediante crecimiento orgánico en vez de solo con adquisiciones, pues mejor. Luego, liderazgo sostenible en la industria, que sea la top 1,
o top 2 como mucho, vamos. Modelo de negocio escalable, yo creo que lo hice solo. La máxima escalabilidad que se nos puede venir a la mente es el software, es decir, que con la misma línea de código pueda servir a 100 clientes que a 1000 clientes, ¿no? Pues eso es un negocio escalable. Luego, fuertes ventajas competitivas, las míticas de Pat Dorsey, pero a su vez yo también aquí le añadí altas barreras de entrada, que se enlazan bastante con la siguiente regla que también añadí yo que no estaba, que son altos ROIs, que son retornos incrementales sobre el capital, y capacidad para reinvertir estos flujos a altas tasas. Para que me entiendas, por ejemplo, las ventajas competitivas son las que determinan al final los retornos de una industria, porque los retornos vienen muy determinados mucho más por la oferta que por la demanda. Y para que me entiendas, Inditex opera en una industria sin barreras de entrada, pero Inditex sí que tiene ventajas competitivas. O sea, son dos cosas ahí, y al final las tesis que dependen de oferta son generalmente mucho más fuertes que las que dependen de demanda, vamos. La primera que comentabas era de que el sector tuviera un crecimiento más alto que el PIB. ¿Cómo sabes tú realmente, como yo, inversora particular, Marta, que quiero invertir en empresas, qué crecimiento tiene que tener el sector en el que opera? Depende, a ver, si te vas a la nube tienes crecimientos del 15-20%, si te vas, por ejemplo, al de turismo y viajes suele ser un crecimiento que le llaman ellos PIB++, pues imagínate entre un 4 y un 6%. Pues te mueves en distintos abanicos, por ejemplo, el de healthcare, pues imagínate puede ser un 8%, el del lujo también, entre un 8 y un 12 los tiempos mejores, pero tiene que ser sobre todo crecimientos seculares, es decir, a mí me gusta surfear macrotendencias, por ejemplo, pues la del turismo es una macrotendencia, la de consumo de bebidas energéticas es una macrotendencia, la nube, la electrificación, el comercio electrónico, etcétera. Por ejemplo, el tabaco no es una macrotendencia. Entonces, yo creo que te sale fácil identificar qué industrias sí que tienen claros vientos de cola y cuáles no, vamos. Pero tú, por ejemplo, como yo, Marta, quiero ver, o sea, claro, tú a mí me dices de memoria todos los crecimientos de los sectores porque me imagino que te lo sabes. Pero yo si quiero buscarlo, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, aparte de preguntar a ChatGPT y demás, tú, pues no sé, buscar, por ejemplo, análisis de sectores o qué cosas útiles yo como inversora puedo hacer para bichear cómo está el sector, si es... A ver, vemos macro tendencias obvias, ¿no? Pues como puede ser el envejecimiento o lo que comentas de la nube. Esto es obvio que es macro tendencia, ¿no? Pero si yo quiero analizar un sector como tal para ver cómo se comporta en crisis, cuál es su crecimiento y demás, ¿cómo puedo saberlo? ¿Hay algo que haga siempre cuando quieras analizar un sector? Sí, a ver, muchas veces son informes de sectores profesionales, entrevistas con expertos, y si tienes un poco de suerte, pues en los días de inversores con los analistas que hacen las propias compañías, muchas veces esos datos de sector o en las conferencias anuales a veces también te los comparten. O sea, eso puede ser lo más mundano que puedas tener acceso a cualquier inversor. Los días de los inversores y las conferencias anuales. Liderazgo, que fuera en ese top 1 o top 2. Pensar, por ejemplo, que hace tiempo estaba en ese top 1, top y a día de hoy puede que no, ¿no? ¿Cómo identificas que una empresa no esté en el top 2, está escalando, o sea, en posiciones dentro de su competencia, o cómo a una la pueden estar comiendo la tostada como pudiera ser con Nike? Se hace mucho por cuotas de mercado y luego, pues claro, en un análisis tú también tienes que traquear un poco a los competidores, al menos a los competidores más directos. Sí que es verdad que a Nike, por ejemplo, las Onon y las Hoka y tal de turno, se ha estado gestando un poco en la sombra, y eso sí que era verdaderamente difícil, pero la verdad que no hay, o sea, es una respuesta que depende, pero sí, traquear sobre todo competidores. Y eso, por ejemplo, como cada cuánto recomiendas hacerlo o hacer un seguimiento, porque claro, aquí la gente tiene un trabajo normal y corriente y no puede estar diariamente o semanalmente bicheando noticias o mirando cómo está el sector. ¿Tú cómo recomiendas hacerlo para una persona normal que pueda tener 10, 20 o 30 empresas de cartera? ¿Mirar trimestralmente los informes o trimestralmente es muchísimo, como he escuchado alguna vez, y de manera anual? ¿O cada vez que hay una noticia la miras y investigas? ¿Cada cuánto crees tú que una persona normal y corriente que no se dedica a ello tiene que seguir las empresas? Yo lo malo que al estar en el mundillo ya estoy dentro de la vorágine de mirar todo trimestralmente mínimo.
Pero claro, hay empresas que realmente la tesis no te puede cambiar durante muchos años y que podrías mirarlo si quieres cómo va una vez al año y más o menos te debería bastar. Pero si no eres profesional, pues lo que o sea, lo primero tendrías que pensar en invertir cosas que te permitan estar cómodo y que no te influyan los ruidos trimestrales, porque obviamente cada vez va a haber más y sobre todo habrá industrias que te van a obligar a tener un seguimiento mayor que otras. Por ejemplo, ahora cualquiera que lleve cualquier empresa de software en cartera ha tenido unos meses movidos. Sí, sí, total. Entonces, por ejemplo, Y, yo Brookfield, pues no la he mirado desde hace bastante porque más o menos todo sigue igual, o sea, desde el último trimestre, pero durante el trimestre la parte de un poco todo lo que se estaba formando en el crédito y tal, pero le he metido muchísimas más horas a temas software que a Brookfield, por ejemplo. Y quizás en un futuro, cuando lo del software se calme y de repente haya problemas en el sector de la nube o en el sector healthcare, pues tendré que mirarlo eso de muchísimo más continuado, vamos. ¿Y crees que el tema del liderazgo, por ejemplo, se ve más en cosas cuantitativas o cualitativas? Por ejemplo, pues ves los informes trimestrales y ya empiezas, por ejemplo, a ver que se empiezan a enfriar las ventas. O sea, ves números que te hacen poner un poco la alerta. O es más cualitativo que ves tú noticias o movimientos de empresas de la competencia? Mira, una cosa que no he dicho. Si la directiva de tu compañía es sobresaliente, y eso más o menos lo ves, o sea, al final, cuando analizas muchas compañías ya sabes qué directivas más o menos son buenas, puedes delegarles a ellos la gestión de una empresa. Más que nada porque van a saber muchísimo más, van a estar al día, sí que sí, de cualquier tipo de disrupción. De lo que te hemos dicho, por ejemplo, de los directivos de Nike, sí que tendrían que estar al día en su momento de que Juca o Non y tal les estaban comiendo cuota de mercado. Nosotros no teníamos por qué saberlo realmente, pero ellos sí que deberían haber estado más al loro. Entonces, eso, cuando encuentras una directiva sobresaliente, puedes relegar sobre ella estos aspectos. Todo esto se acaba enseñando en los números, pero no necesariamente a corto plazo. Hay muchas decisiones que se toman de aquí a 3, 4, 5 años, pero requieren unos ciclos de inversión ahora. Por ejemplo, el caso de Duolingo, por ejemplo, se me ocurre. Ahora la Ujú. directiva está sacrificando los márgenes a base de invertir ahora, o sea, conscientemente para que de aquí a 3, 5 años esos frutos emerjan a pesar de haber sufrido en el corto plazo. Entonces, yo te diría que es más cualitativo, sí. Comentabas de el MOAT y esas altas barreras de entrada, que eso, sin lugar a dudas, es algo cualitativo, pero por ejemplo, el alto ROIC, para ti, ¿qué es tener alto ROIC? ¿Te fijas un porcentaje mínimo según la empresa y el sector? ¿O cómo analizas realmente que tenga esos altos retornos? A ver, lo ideal, o sea, la matemática más simple de todas es que el ROIC tiene que ser mayor que el coste de capital o la WACC. De ese modo, mientras la empresa crezca, está creando valor. Para mí, ¿qué es un ROIC ya alto o aceptable? Del 15% para arriba. ¿Qué pasa? Hay algunas empresas que por la naturaleza intensiva en capital de estas, esos ROICs son sistemáticamente más bajos. Entonces ya tienes que hacer distinción entre los distintos competidores de la industria y es un poco adaptarte. Por ejemplo, Danaher y Thermo Fisher realmente tienen unos ROICs muy bajos. En parte es porque realizan bastantes adquisiciones con los años y luego en el sector healthcare tampoco es que tengan todas las compañías unos ROIs altísimos. Hay nichos de mercado que sí, pero generalmente no es lo habitual. En cambio, tú te vas al sector software y todos van a tener unos ROIs masivos, pero porque sus necesidades de reinversión son nulas y además hay unas dinámicas con working capital negativo que, bueno, no nos vamos a meter, pero hace que esos ROIs estallen. Y eso, o sea, al final hay industrias que son más proclives a tener unos ROIs mayores que otras, vamos. ¿Qué puntuación le darías al tema del ROIC? Claro, me dices, por ejemplo, el tema de Danaher o Thermo Fisher, me parecen empresas excelentes, pero claro, no cumple muy alto como pudiera ser una empresa de... ¿Qué valoración le Sí. das tú al ROIC o qué importancia en relación con los otros puntos? A ver, es alta porque es el reflejo de lo de las ventajas competitivas que hemos comentado, pero yo siempre digo que un número sin contexto pues vale más bien de poco. Entonces, si tienes el contexto de por qué estas compañías tienen unos ROIs bajos y lo entiendes, pues te puedes amoldar. De todas maneras, lo que hemos dicho, si quieres ser estricto en las reglas, le pones un cero a esa regla y ya aparte es que van a cumplir 9 como máximo. Vale, perfecto. Me habías dicho 5 y nos quedarían otras 5, ¿no? Sí, las de que te ayudan a prevenir una pérdida permanente de capital. La primera tendríamos diversificación geográfica y de clientes, creo que se explica sola.
baja intensidad de capital y baja deuda, también, o sea, lo de baja intensidad de capital depende, es una vez más contextos. Hay algunas industrias que precisamente ser muy intensivas en capital y ser las únicas que tienen escala para hacerlo les confiere una ventaja competitiva e incluso una barrera de entrada enorme. Entonces esto otra vez depende de la industria. Luego tenemos una buena asignación de capital, es decir, la directiva puede ser buena, puede estar bien alineada y puede tener unos objetivos acordes, pero ser unos membrillos con el capital allocation y en Thermo Fisher, por ejemplo, se puede ver. Luego tenemos un excelente equipo directivo pues que esté alineado, que tenga visión a largo plazo, que pueda tomar decisiones pensando en el largo plazo, que incluso sea bueno en las comunicaciones y, o sea, cosas que se ven. Y por último, un bajo riesgo de valor terminal. Pues, por ejemplo, ahora mismo la industria del software pues claramente puede tener un alto riesgo de valor terminal, es decir, que esas empresas se vayan a cero o no a cero, pero vamos, que no sean lo que sean ahora de aquí a 5 o 10 años, y hay otras como por ejemplo el lujo que lleva existiendo pues casi 200 años, algunas compañías. Y, dejen de tener ese MOAT, ¿no? Marta, es que se ¿Me te está escuchas? cortando y no te he oído. ¿Me escuchas ahora? Sí. Con el tema que comentabas del bajo riesgo de valor terminal, ¿te refieres a que venga una tecnología totalmente disruptiva y al final no tenga ningún MOAT ya esa empresa? Sí, ¿no? Sí, 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 eso es. ¿Y cómo puedes medir eso para darle una valoración? Es que no lo sabes. No, pero por ejemplo eso, lo que te he dicho de el lujo, ¿qué se necesitaría para desplazar a Hermes? Yo ahora mismo te doy 100 billions si eres capaz de crear un Hermes de cero, hoy. No. No. Pues Pues ahí no tienes sé, una que cambie respuesta. la mente de la gente y que diga, no voy a pagar no sé cuántos miles de dólares por un bolso, por ejemplo, no sé. Claro, eso ¿Va a es. pasar Sí, esto? sí. Pues, pues lo O sea, dudo. pero por ejemplo, otras empresas, pues los distribuidores de piezas o de componentes clave de una industrias de nicho, Fastenal, Graco, etcétera. ¿Quién te disrumpe eso? Si es que los mercados en los que operan son tan pequeños que solo que crean unas dinámicas en las que solo puede haber un competidor porque es el único que lleva el break-even. Entonces, ya tienes unas barreras de entradas masivas y esas barreras de entrada, al no haber más competidores, pues te da poder de fijación de precios, relaciones con los clientes, costes de cambio, etcétera. Entonces, eso es un poco lo del riesgo de valor terminal. Vamos, que aquí, por ejemplo, MSCI o SIP se llevarían uno de uno, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren. Unazo, eso es. Vale. Y el tema del equipo directivo, ¿cómo lo miras tú? Me parece que es algo totalmente obvio, que al final, pues, quien no tiene todos los huevos puestos en su empresa, obviamente no lo va a dar todo por ella, pero tú eso, si pudieras dar algún consejo a la audiencia o algo que pudiera mirar, no sé si, por ejemplo, la retribución del equipo directivo o que tengan una parte en stock options, ¿qué miras tú en la práctica para que alguien que quiera mirar si un buen equipo directivo está alineado con la compañía, lo está haciendo bien o no? Sí, lo de la alineación se puede ver. La cosa es que, por ejemplo, si no son fundadores de la empresa, por ejemplo, en el caso de MSCI justo sí, pero por ejemplo, la CEO de SIP Global pues no tiene una posición muy grande en la empresa porque no es fundadora, y en empresas que capitalizan pues 100 billions es muy difícil que alguien llegue a construir aunque sea un 1% de posición si no es un socio fundador y tiene las acciones desde hace 1000 años. Entonces, si hay veces que no se puede ver la tenencia de acciones como algo positivo, los objetivos para lograr esas acciones, si las tienen enlazados a KPIs importantes o al crecimiento del flujo de caja o al crecimiento del precio de la acción que va enlazado con los accionistas. Y una cosa que a mí me gusta mucho son si puedo encontrar entrevistas de los directivos, de los CEOs, vamos. Y eso en Spotify y en podcast hay muchísimos. Por ejemplo, el de Booking tiene muchísimas entrevistas y son una auténtica joya. Y es que, por ejemplo, ahí mismo te cuenta lo que has preguntado antes del crecimiento del sector, ahí te lo cuentan. O sea, entrevistas sobre todo. Es lo que más diferencia puede marcar porque sobre todo muchas veces les preguntan, o conferencias con los bancos, por ejemplo, porque ahí les preguntan por cosas realmente importantes de la industria y no por cuál va a ser el segmento del margen el trimestre que viene. O sea, el margen del segmento X el trimestre que viene. O sea, ahí realmente se muestran cómo piensan y si esa persona tiene una visión a largo plazo. Por ejemplo, en el directivo de Booking, por ejemplo, a mí se me ocurrían cosas que se puede hacer con la IA, pero le escuchas hablar a él lo que tenía en mente ya hace años y dices, aquí hay cosas. Me gusta cómo piensa. Sí. Vamos, que por ejemplo el tema de las transcripciones de los informes trimestrales realmente no serviría para nada porque ya está medianamente preparado, ¿no?
Sí, bueno, ahí están las preguntas de los analistas, que eso también depende. O sea, yo que me escucho, o sea, imagínate, ahora estamos en época de resultados, pues igual me escucho, me leo 50 transcripts. Hay transcripts en los que dices, vaya mal gasto de tiempo esta hora que nos hemos pegado, y hay otras que le dices, joder, qué buenas preguntas, o que bien han respondido, o han dado información que ni siquiera le han preguntado, pero han sentido que era necesaria. Eso también te sales un poco con el sabor de boca. ¿En los trimestrales o en los anuales es donde está la verdadera chicha? Eh, yo es que siempre tengo un poco de FOMO de me tengo que escuchar todo, no vaya a ser que en este trimestral digan algo que no sepa o que realmente me sea de utilidad. Pero realmente donde está la chicha son en las conferencias con los bancos. Que eso en TKR y tal también los tienes, y en Quarter también las tienes. Por ejemplo, conferencia anual de JP Morgan Technology, edición 46. Esas son las buenas, mejor que las trimestrales. Vale, entendido. Si alguien, por ejemplo, que no analizara empresas profesionalmente como tú o que las analizara un poco más superficialmente, entre comillas, aunque creo que es importante mirarlas bien y mirarlo todo, si tuvieras que quedarte con 5, por ejemplo, de estas 10 reglas, ¿podrías elegir tus 5 favoritas, entre comillas? Sí, sí, sí. Equipo directivo, sin duda, porque el equipo directivo es prácticamente el que crea las ventajas competitivas, aunque, por ejemplo, hay negocios tan absolutamente excepcionales que no sabes ni quién es el equipo directivo, ¿no? O sea, poca gente sabe quién es el CEO de SIP Global. Yo es que ahora ni me acuerdo de quién es el nombre, pero el negocio va tan bien y es tan bueno que no necesita una gran directiva. Por ejemplo, los de Visa y Mastercard, aunque luego ejecuten bien, tampoco son famosísimos, pero es que el negocio es absolutamente excepcional. Pero eso, equipo directivo, ventajas competitivas, lo de ROIX y ROIX yo te diría que sí. El del bajo riesgo de valor terminal, si te quiere, o sea, para alguien que siga o tenga poco tiempo para seguirlas, yo creo que te puedes evitar muchos dolores de cabeza. Y la buena asignación de capital, si vas a invertir en empresas que crecen un poco menos o un poco más estables, por así decirlo, va a marcar una diferencia importante en los retornos que consigas como accionista. Así que esas 5 seguramente sean importantes, sí. O bueno, la de crecimiento, o sea, la de alto crecimiento orgánico, Si la vas puedes. sumando, al final te quedas con las 10, ¿eh? Claro, a ver, es que 10 no son muchas, pero. No, no, no. A ver, sin duda a mí me parece una herramienta brutal y por eso te propuse que trajeras esto, porque para alguien que quiera invertir puede tener como una checklist de 10 puntos importantes a los que mirar en una empresa, más que te pones enfrente de una cuenta de pérdidas y ganancias o del balance y es que ya no sabes si mirar deudas a corto, no sé qué, que sí, que era el CAPEX o tal. O sea, te vuelves igual un poco loco con los números, cuando igual, por ejemplo, esta lista de 10 reglas de Seiler puede ser casi mucho más útil que ponerte a analizar un balance que muchas veces no sabes interpretar correctamente. Y eso, a ver, estas 10 reglas, o sea, de Sailor aquí quedan 4 realmente, son mis 10 reglas ya. Pero alguien que invierta por dividendos, por ejemplo, puede mandar 7 reglas de estas fuera o añadir 10 nuevas y crear 25 reglas, da igual, es un poco la que se amolde mejor a tu filosofía. Y eso, por ejemplo, alguien con dividendos, pues que el payout sea inferior al 70% del flujo de caja y que no lo repartan con deuda. Por ejemplo, 2 reglas que lo puedes añadir si inviertes por eso. Es que, o sea, el análisis es más un arte que una ciencia, entonces nunca hay blancos y negros. O sea, me vas a oír repetir esto porque te vas dando cuenta solo, vamos. Estoy de acuerdo, o sea que me parece bien que me lo digas. Me llama también la atención que me digas que, por ejemplo, cuando inviertes con dividendos te puedes saltar reglas. Yo creo que deberías añadirlas, pero no Sí, eso quitar, mejor, no, sí. eso, no quitar ninguna. A ver, por ejemplo, lo del tema de la asignación de capital totalmente va a ser diferente. Una empresa que full compense a sus accionistas vía dividendos, con recompras o otras operativas diferentes, pero el resto yo creo que son igual de necesarias, pero que habría que añadir, pues eso, pues que no financien el dividendo con deuda o ese payout o alguna regla no escrita, no, alguna regla escrita adicional a eso, ¿no? Hay otra idea que también he visto aplicar a muchos inversores, entre ellos tú, e incluso a gente que, por ejemplo, también sigue una estrategia de dividendos, que es el universo de Tier 1, Tier 2, Tier 3, 4, que es como una clasificación que yo nunca había visto hacer fuera de lo que es la comunidad. Igual hace todo el mundo, pero yo no la conocía. Y bueno, tú en tu caso particular, creo que es muy particular, ¿vale? Porque te dedicas a ello y comentabas que tenías un universo de 100, 120, o que iba variando un poco el número, si no me equivoco, y que esas empresas de tu universo, que bueno, al final son las empresas a las que haces seguimiento, si no me equivoco,
las clasificabas en estas 4 categorías. ¿Qué significa realmente que una empresa esté en Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 y realmente qué utilidad tiene esto? A ver, lo del universo de inversión es de Sailor, pero lo de las categorías es mío. O sea, eso. O sea, sí hay más gente que lo utiliza, pero eso, por ejemplo, en el libro no venía y aún así eso lo hice yo porque me ayudaba muchísimo. De las 100 empresas que hay en el universo, hay unas 30 o 35 que son el Tier 4 y eso automáticamente ya las deja pues fuera de cualquier cosa. Entonces realmente ya reducimos el universo a unas 70 empresas. Luego las del Tier 3, sabes que hay algunas en el limbo del Tier 4 y hay otras en el limbo del Tier 2. Entonces, realmente si sigues afilando y metiendo cuchillo, se te quedan el universo en 50 empresas invertibles. Entonces, eso ya pues facilita bastante trabajo. ¿Por qué tengo tantas? Porque hay algunas que me interesan o que sirven un propósito específico. Por ejemplo, Domino's Pizza es una empresa que llevo siguiendo tiempo. Nunca he invertido, no creo que nunca invierta, es un Tier 4, pero me da un poco una visión de cómo está el consumidor americano, sobre todo los de las cohortes bajas, y es un ejemplo de empresa que está haciendo un capital allocation muy raro y o sea, como que la quiero seguir, pero simplemente por pasatiempo, vamos. Lo de los Tier 1, Tier 2 y tal, ¿no? Dices como que cómo lo ordeno. Sí. ¿Y qué Vale. utilidad tiene esto? ¿O cómo le podría servir a alguien que, pues oye, se ponga a analizar empresas? Pues yo, ¿no? Que me pongo y de repente, no sé, paso por la calle y veo una empresa y miro a ver si cotiza, ¿no? Hmm. Y me la anoto, me mando un WhatsApp a mí misma y me pongo, mirar empresa tal. Luego me voy al Excel, tengo 400 empresas que no miro nunca y ahí queda muerto de la risa, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Marta Lynch. Pero pero, ¿cómo te puede ayudar esa clasificación? Porque, claro, no es lo mismo tener un Excel con 100.000 ideas que te vayan surgiendo o, oye, este ha publicado de este, joder, me parece interesante, quiero seguir mirando. ¿Qué Hmm. utilidad tiene esa clasificación y realmente qué criterios sigues tú para que una esté en Tier 1, Tier 2? Es una combinación de criterios. El primero puede ser cuántas reglas de oro cumplen. Por ejemplo, la que cumpla 10 reglas de 10, pues claramente es un tier 1, ¿no? Y la que cumpla 6 es un tier 4. Eso así sencillo. Luego, mi nivel de convicción o certeza en ellas, por ejemplo, mi nivel de convicción, imagínate, sobre Hermes puede ser muy alto, porque aparte de cumplir 9 o 10 reglas, pues es una empresa que conozco bastante. O, por ejemplo, Celsius, mi nivel de conocimiento o convicción en Celsius a pesar de que cumpla menos reglas, es alto, ¿no? Pues quizás eso la pueda subir de nivel. Y luego, si hay sustitutos, que esta también es importante. Por ejemplo, si hay dos empresas muy parecidas, L'Oreal y Estée Lauder, que pueden ser más o menos idénticas, no, L'Oreal es mejor. Entonces, sabiendo cuál es la mejor de las dos, imagínate que L'Oreal se queda en el tier 2, por puro sustitutivo, o sea, por puro efecto sustitutivo, aparte de que Estée Lauder realmente se merece un tier 4, es posible que la otra baje de tier si es peor que la buena, vamos. Entonces, eso también ahorra trabajo. Por ejemplo, Coca-Cola o Pepsi, pues la que te guste más, imagínate que Coca-Cola la metes en el tier 3 o en el tier 2 y si Pepsi es peor, pues tendrá que estar en el tier 3 o en el tier 4, ¿no? Automáticamente. Un poco ese es el efecto sustitutivo. Entonces es la combinación de reglas de oro, convicción o certeza, vamos, conocimiento y sustitutivos. ¿Y para qué sirve esto? A mí es que me crea un mapa mental y me ordena bastante la cabeza. O sea, si yo sé que hay 50 empresas o 40 empresas entre el tier 1 y el tier 2, todo lo que encuentre de esas 40 empresas me lo voy a leer. Ya sea por Twitter o que hayan sacado cosas de los bancos o que hayan tenido entrevistas o informes trimestrales. Esas 40 empresas seguramente me lo intenté leer todo, vamos. Y le dedico más tiempo, pues eso, al tier 1 y al tier 2 le dedico más tiempo que al tier 3 y sobre todo que al tier 4, que es un poco pasatiempo o que cumple un objetivo, como por ejemplo lo que te he dicho de Domino's Pizza, vamos. Es un poco facilitador y intentar descomponer un poco esa idea de universo e inversión que puede sonar un poco homogénea, grande, vamos. ¿Y las ponderas igual, el tema de la convicción o las reglas? ¿O aquí es algo subjetivo y no ponderas? Por ejemplo, pues para que esté en tier 1 tiene que tener 10 puntos. Pues las reglas de Sailor son 5, la convicción 3, o es un poco subjetivo. Poco subjetivo, pero por ejemplo, IDEX Laboratories, que es un empresón, cumplirá fácilmente 9 reglas, eso le podría poner en tier 1, pero como la conozco poco, no tengo mucha certeza, tengo poca convicción porque no he hecho suficiente trabajo, automáticamente la dejo en tier 2 o 3. O sea, ya tengo otras 50 empresas para elegir que intentar pegarme la panzada en IDEX Laboratories sin mucha certeza de que vaya a entender bien la industria. Así que es más eso, un poco más arte que ciencia, sí. Vale, perfecto.
Nada, por aquí no tengo ninguna más duda. ¿Cada cuánto revisas tú estos tier para ver si suben posiciones, bajan o a una empresa la pones más foco que a otra o no lo sueles mirar mucho? No, no es algo o sea, no me pongo una mañana de un domingo a actualizarlo, no, no. Vale, ¿alguna empresa que recuerdes que estaba en tier 1 y bajó a tier 4 o totalmente al revés, que estaba en el 4 y que ha ido alcanzando posiciones con el paso de los años o los meses? Mira, gracias a esta charla, bueno, esta parte es de el post de mi universo de inversión que está en el Substack, vamos, y en él explicaba un poco todo lo del universo de una manera más tangible y tal, y luego ponía muchos ejemplos de empresas que han entrado nuevas al universo y que han cambiado de nivel. Y por ejemplo, teníamos el ejemplo de Novo Nordisk, que para mí Novo Nordisk era un nivel 1 y ha bajado a un nivel 3 del universo. Y es por pura rotura de reglas. Si quieres, te leo el extracto que puse en el post, vamos. Sí, vamos, o sea, me interesa. O sea, puse, a ver, Novo Nordisk era un nivel 1 que ha bajado al nivel 3 y empieza a enumerar. Vale, los medicamentos compuestos y una FDA más laxa han podido romper la desventaja competitiva de las patentes. Los mejores resultados de Eli Lilly puede romper la de liderazgo del sector. El cambio de la directiva y la poca iniciativa en las recompras de acciones han deteriorado o roto las reglas de buen equipo directivo y buen capital allocation. Y decía, todo esto podría poner algunas dudas extras en el valor terminal de la empresa. Con 5 reglas rotas, o al menos puestas en duda, Novo Nordisk baja del tier 1 al tier 2, algo realmente difícil de ver. Y efectivamente es algo realmente difícil de ver, saltarse 2 niveles, joder. Algo difícil de ver, pero claro, ahora con el tiempo algo obvio, ¿no? Pero claro, se ve Claro, en sí. perspectiva. Claro, hace 2 años es que cuando Novo Nordisk iba a ser la Monda Lironda en los GLP-1s, pues era un 1 como la copa de un pano. Pero lo dicho, es que lo de la FDA, lo de HIMSS, lo de Lilly y tal, pues te van borrando reglas y automáticamente va bajando. Mi convicción en la empresa va bajando, mi certidumbre sobre los resultados futuros también va bajando y en general, de repente eso sale un sustituto que hemos dicho, en vez de Novo Nordisk igual bueno es el Lilly, eso va bajando. Vale, Miguel, hemos visto esas 10 reglas de Sailor, que puede ser como una checklist un poco subjetiva para filtrar esas empresas de calidad. Esa clasificación que nos puede ayudar un poco pues, a no dispersarnos y que no haya tanto ruido, e ir poniendo el foco entre tier 1, 2, 3, 4. Y ahora, si te parece, vamos a hablar de cuándo comprar una empresa de calidad. Tengo un episodio con Idafe y Sualén de World Stocks y lo contemplé desde el punto de vista contrario, ¿no? Que era cuándo vender, que también me parece algo súper curioso. Entonces quería contigo hablar de cuánto comprar y te quería preguntar, tú ya tienes esa checklist de las reglas de Sailor, tienes esos tier, ¿cuándo compras tú una empresa de calidad? Pues también escribí un artículo de esto para el Substack, pero Bueno, lo al final dejaré en las notas del episodio del Substack para que lo vean, pero son de pago cuéntanos. lo malo, pero Vale, o sea, ese no lo tienes abierto, ¿no? no. Y Vale. el del universo, bueno, tengo toda la teoría del universo, pero luego ya cuando nos metemos a casos prácticos lo cerré. Pero, ¿cuándo comprar o cuándo vender? Cuándo comprar se acaba reduciendo a valoración, momento técnico y que la tesis no se haya roto. O sea, esa es un poco. Entonces, otra vez, cada caso es diferente. No hay. O sea, es una combinación de las 3 cosas realmente. Vale, decías valoración, técnico Y que la tesis no se haya roto. Bueno, y en ese técnico se le podría meter también que lleve una caída importante desde máximos, porque no es lo mismo comprar cuando la empresa ha caído un 15% que cuando lleva un menos 50. El análisis que le tienes que hacer cuando lleva un menos 50 es mucho más profundo, pero a la vez también irá mucho más relacionado con una baja valoración, vamos. Entonces ahí ya, caso por caso, es que es la aventura de esto. ¿Te sueles fijar más en empresas que ves cuchillos cayendo y que dices, hostia, ahí pasa algo? O como alguna vez creo que te leí que la calidad se pagaba y a veces había que entrar en compañías, si no me equivoco, que tienen una valoración más exigente, obviamente, porque la calidad se paga, pero que no tienen pues esos cuchillos cayendo, como puede ser, no sé, Kering, Novo Nordisk o... A ver, la calidad se paga hasta un punto. Y este es un error que, bueno, yo creo que todos hemos cometido y que incluso los mayores gestores del mundo, Terry Smith, los Sailor de turno, eran poco exigentes con esto y se ha demostrado que la calidad se paga hasta un punto. ¿Cuál es ese punto? Pues depende también un poco, pero pagar más de 25 o 30 veces como muchísimo por cualquier negocio es que tarde o temprano te lo van a bajar a tierra.
Y tenemos muchos ejemplos de empresas, por ejemplo, MSCI, que en 2021 cotizaba 50 o 60 veces, el negocio ha seguido ejecutando a las mil maravillas, ha seguido creciendo los beneficios a doble dígito y tal, y aún así lleva 5 años plana. Y ese es un ejemplo muy bueno porque simplemente te han corregido el múltiplo. Pero si MSCI le llega a pasar como a Zoetis o así, que empieza a ejecutar peor de lo que venía haciéndolo, no es que no solo te rebajan el múltiplo, sino que como te bajen un poco los beneficios, la leche es enorme. De hecho, eso ha pasado también en el sector lujo, ¿no? O sea, las burbujas o una acción cara es muchísimo más difícil de detectar cuando lo que está inflado son los beneficios y no el múltiplo. O sea, todo el mundo puede saber que una empresa está cara cotizando a 40 veces, pero no todo el mundo sabe si el margen extraordinario que consiguió el sector lujo de 2020 a 2022 de, por ejemplo, márgenes EBIT del 30% iban a ser sostenibles. Eso es lo verdaderamente complicado, que tienes igual un múltiplo de 30 veces sobre un margen inflado. Si le normalizas el margen de 30 a 22% de margen, ese múltiplo ya de por sí alto de 30 veces igual era un 60 veces. Entonces, ahora que te han bajado crecimiento, están comprimido el margen y tal, igual el mercado ni siquiera está ya dispuesto a pagarte las 30 veces de su día, sino que ahora te paga 20 del nuevo beneficio. Imagínate ¿Y la cómo escabechina sabes que si te está puede el margen inflado o no? trabajo y suerte. Pero, por ejemplo, eso, o sea, lo del sector lujo, ahora en perspectiva, te iba a decir que se podía ver, pero yo en ese momento no lo vi. Vamos. ¿Crees que alguien que no tenga experiencia en contabilidad, experiencia me refiero a formación o que lo sepa mirar bien, ¿crees que es capaz de identificar estas cosas o es mejor que, mira, delegue su inversión a un gestor profesional, tipo emérito o lo que sea, y se olvide porque no va a ser capaz de saber si 25 o 30 veces beneficios es real o realmente no? ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es mejor que mucha gente, ya no te hablo de indexación, de si quiere gestión Sí, sí. activa, pues que lo delega a un gestor profesional y fuera, o realmente no es tan complicado bajar a tierra y decir, bueno, voy a ver si esto está inflado, esto no? A ver, yo mismo tengo parte de mi capital en gestión activa, o sea, en fondos, vamos. Entonces, Delegado. sí, eso ya te debería decir que yo más tiempo que pasa esto me parece más difícil. Es un poco contraintuitivo, pero tienes cada vez más efecto del impostor, o sea, el síndrome del impostor que efecto de Annie Kruger, de pensar que sabes mucho cuando en realidad sabes muchísimo menos de lo que te piensas. Entonces, o sea, ni aun sabiendo realmente, si es que aun sabiendo contabilidad, ya sabes, puedes saber lo que es un margen operativo del 30%, que si no sabes realmente cómo funcionan las dinámicas de la empresa y tienes hasta un toque de varita casi en esas situaciones de saber dilucidar cómo va a ser el futuro y para eso necesitas un conocimiento muy amplio de muchas cosas, yo te diría que es complicado. O sea, es complicado sabiendo, imagínate sin saber. O sea, puedes acertar, pero no significa que estés en lo correcto. Y eso Exacto. automáticamente es suerte. ¿Buscas, por ejemplo, catalizadores en las empresas que cuando quieres comprar buscas que tenga catalizadores en el corto, medio o largo? ¿O no tiene Mm, por qué existir? No tiene por qué existir. Sobre todo va un poco muy en línea con la de fuertes crecimientos orgánicos y que opere macro tendencias de fondo y tal, ¿no? O sea, no son catalizadores como tal, pero si la empresa es buena y disfruta de esto, realmente muchas veces no lo necesita. Los catalizadores se necesitan más en empresas pues más value, que la empresa quizás no es tan buena y necesita repuntar de alguna manera y algo que cambie la narrativa en torno a ello. Y luego muchas veces a las empresas buenas les pasan cosas buenas. Por ejemplo, West Pharmaceuticals, que es el monopolio en elastómeros a nivel mundial. Los elastómeros son las piezas de goma que sellan las inyecciones. Eso, los GLP-1 no existían hasta hace 2 o 3 años. Entonces, con la existencia de los GLP-1, que casi todos van por vía intravenosa, de repente tienes ahí un nuevo catalizador, por así llamarlo, que hace 2 o 3 años no existía y ahora te está creciendo las cifras a ritmos de IA. O sea, ¿Tienes alguna idea o sabrías decir cómo identificar catalizadores? Obviamente nadie tiene la respuesta porque si no seríamos aquí ricos, pero ¿alguna idea o algo que suelas hacer que te dé nuevos puntos de vista o nuevas perspectivas de, oye, pues estoy analizando esto y estoy investigando y esto podría ser un futuro catalizador? mira, te voy a poner un ejemplo. Yo en Celsius, ya en 2022, que fue cuando Pepsi compró la participación y se empezó a encargar de la distribución de Celsius, solo compró un 8,5% de la compañía. Yo en ese momento identifiqué dos catalizadores, que eran que Pepsi aumentase
su posición en Celsius, hasta imagínate un 20%, eso ya para mí sería un catalizador. Y 2, que sacase una gama de bebidas sin cafeína, para que se pudiese usar en cualquier uso, para que yo a las 7 de la tarde me pueda estar tomando un Celsius en vez de un vaso de agua, porque si no, no duermo, vamos. Entonces, lo de Pepsi ha ocurrido y lo de las bebidas sin cafeína han sacado sobres. Y si no sacan la de sin cafeína puede ser porque yo esté equivocado y las dinámicas realmente tú ves las dinámicas de las bebidas carbonatadas no energéticas y son peores que las energéticas con cafeína. Entonces, podría acertar, pero igual no estar en lo correcto nuevamente. Pero ahí tenías 2 catalizadores, por ejemplo, que yo pensaba que podrían ser buenos. Me gusta que me pongas Celsius de ejemplo porque creo a veces, yo por lo menos en mi opinión personal, creo que a veces es mucho más importante que la empresa que estés mirando esté dentro de tu círculo de competencia, como dices, oye, soy consumidor, yo como consumidor que busco tal, que ponerte súper estricto pues con las 10 reglas de seller de una empresa que sí, has oído hablar en Twitter o donde sea, pero que luego no tienes ni puñetera idea. A ver, yo con eso tengo situaciones encontradas, porque ese estilo Peter Lynch, aparte de que ya me parece muy difícil hacerlo, o sea, sí Yo, que... por ejemplo, en mi caso con Basic Fit, pues voy al gimnasio, lo pruebo. Oye, que han ampliado el horario. Ya empiezas a pensar, pues si han Eso es. ampliado el horario y quitan a gente, venga, van a quitar monitores, ¿cuánto se van a ahorrar? O sea, realmente, como estás ahí, vas a entrenar, lo pruebas, ves el mantenimiento de las máquinas, lo que sea, pues me parece casi más importante eso que, no sé, todo el mundo habla de Duolingo y ponerme yo a mirar Duolingo. Sí, ejemplo. o lo mismo con Netflix o Spotify, ¿no? Seguramente sepas bastante más que el software de KYC y de Moody's. O sea, entonces... Que no tengo ni idea de lo que es. Eso es. Entonces, sí, te puede dar ventajas, pero a su vez también tienes que bajar a tierra. O sea, muchas veces tendemos a sobrevalorar nuestras opiniones, porque yo en 2021 no compré Celsius a 9 porque lo probé y dije, esto es peor que Monster y viene menos y tiene más cafeína. O sea, dije como 3 cosas negativas y ahora venden 2,5 billions de ventas retail. O sea, claramente estaba equivocado yo y me dejé sesgar por mi opinión, que muchas veces también... te puede salvar, ¿no? De cosas. Por ejemplo, yo en verano me miré mucho Duolingo y mis amigos decían que Duolingo ellos lo habían probado y que era una mierda. Entonces, o sea, yo no lo había probado, pero dices, vale, en verano estaba a 500. Digo, ellos se habrían librado de invertir solo porque les parece una mierda. Entonces, sea muchas veces suerte y tal, pero te puede salir bien como con Duolingo y mal como a mí con Celsius. Entonces, hay que procurar no sobrevalorar tu opinión sobre las cosas, vamos. Y luego hablabas de la valoración, Miguel. En cuanto a la valoración, por ejemplo, ¿te marcas siempre un TIR mínimo, o sea, una rentabilidad mínima exigida de, pues oye, de aquí a 5 años le exijo a la inversión mínimo un 10%, por ejemplo? ¿O eres un poco flexible o cómo afinas realmente que la valoración cumple tus objetivos? Porque para lo que a ti puede estar bien y te encaje por precio, a mí podría no encajarme. Sí, de hecho, o sea, al final tu TIR mínima es la tasa a la que descuentas los flujos proyectados. Y para mí esa tasa suele ser del 12%. Si la empresa tiene más riesgos de lo que yo estimo o la controlo un poco menos o lo que sea, la subo incluso al 15%. Puedes tener también cierto margen de seguridad, ¿no? Con el múltiplo de salida que le pones a esos flujos de caja. Por ejemplo, si yo, o sea, tiendo a no poner múltiplos de salida por encima de lo que compro. Pero, por ejemplo, si ahora hay una caída y consigo Visa 18 veces PER, seguramente a ese modelo de valoración le ponga un múltiplo de salida de 23, 25 veces para Visa. Ahí ya tienes también en parte bastante margen de seguridad y que esos rendimientos del 12% realmente se vean potenciados, vamos. Cuando empezaste también te exigías estas TIR o has ido cambiando y evolucionando. No, o sea, no me exigía nada cuando empecé realmente, o sea, no sabía ni qué era. Pero sí, o sea, es que ahora uso una especie de método combinado que también lo explico y hay un Excel en el Substack que te combina, o sea, para mí resuelve 2 problemas que yo veía en todas las valoraciones. Uno, que en el descuento de flujos de caja sí que puedes elegir ese retorno mínimo que le exiges en forma de tasa de descuento, pero no tenías en cuenta la devolución del capital al accionista en forma de dividendos o recompras. Y luego en la parte de múltiplos sí que podías tener en cuenta esta recompensa al accionista, pero no tenías en cuenta esa TIR mínima. Entonces, yo ahora uso una especie de método combinado que para mí me sirve, vamos. O sea, es como más la llevo usando ya de un par de años y es como más a gusto me siento, vamos. ¿Y qué te parecen las típicas valoraciones que se encuentran en herramientas como puede ser Investing to Invest o Ticker o lo que sea? ¿Crees que puede servir? A ver, obviamente tú te dedicas a esto y tienes tu propio método y tu propio Excel.
pero el 95% de la gente que invierte en empresas y es una persona normal y corriente no lo tiene. ¿Crees que es fiable o que ha ido mejorando la manera de calcularlo en estas herramientas o directamente no lo has mirado nunca? Sí, o sea, no es una cosa que use, pero sí que, por ejemplo, sigo youtubers, sigo un canadiense que se llama Daniel Pong, Daniel Pong o Prong, que tiene pues una ticker de turno propia y él, por ejemplo, sí que tiene un sistema que es prácticamente igualito al mío del método combinado, que tiene en cuenta las recompras, los dividendos, las tasas de descuento. Entonces, esa herramienta de valoración sí que me parece muy buena y que si realmente sabes lo que está haciendo, pues sí que puede ser útil. Pero bueno, yo me fío más de mi Excel, vamos. ¿Siempre lo haces con descuento de flujos, la valoración? Sí, bueno, es que es un método combinado. Son un descuento de flujos, pero usando un múltiplo de salida. Explica esto en un mensaje, o sea, no te digo que se lo expliques a un niño de 6 años, pero a alguien de 20. Es como combinar un descuento de flujos de caja y una valoración por múltiplos. Solo que tengo en Bájalo a cuenta... tierra más. Hostia. No sé, o sea, ¿quién no sabe qué es un descuento de flujos de caja? O sea, Vale, bueno, o sea, pero intenta explicármelo, o sea, alguien que diga, que dice ahora de combinar descuento de, ¿cómo lo combinas? O, a ver, no te digo aquí que desveles tu Excel, pero... sí, o sea, yo lo que... O sea, lo primero que hago es un descuento de flujos de caja inverso, que todavía nos ponemos más técnicos, pero eso lo que hace es, sobre el precio actual de una acción, por ejemplo, hoy Spotify está a 450. Vale. Según unos parámetros que yo le marco predefinidos, por ejemplo, la tasa de descuento que quiero y un múltiplo de salida y unas recompras y un crecimiento de dividendos, que eso lo marco yo, ¿qué ritmo de crecimiento de free cash flow está descontando el mercado? Imagínate que es un 20%. Igual ese 20% para mí me parece que Spotify no puede llegar, porque yo en mi modelo, además de los estados de flujos o sea, de las cuentas y tal proyectados a futuros, no llego en ninguno de mis escenarios a ese 20%. Me dice, vale, para empezar, Spotify ya está caro. Eso es lo primero que hago, el descuento de flujos de caja inverso. Y luego cambio ese crecimiento y digo, vale, sobre mi modelo proyectado, imagínate que me sale en el modelo que Spotify puede llegar a sacar un 15% de crecimiento en los flujos de caja. Cambio ese 20% que estaba antes, lo cambio por un 15%, entonces con lo mismo, las recompras, los dividendos, el retorno mínimo y el múltiplo de salida, me sale mi fair value. Vale, entendido. ¿Ves? Ahora sí. Vale. Vale, venga, hecho. Y, por ejemplo, el tema de la macro, ¿lo miras a la hora de analizar una empresa? No, pero sí que cuando analizas algo sabes qué situaciones le pueden venir y le pueden venir mal. Por ejemplo, un ejemplo prime de esto es en el 2022, cuando los tipos pasaron del 0 al 5%, ¿qué les pasó a S&P Global y a Moody's? Que colapsaron porque la parte de deuda, la parte de rating crediticio que tienen, funciona mucho mejor cuando los tipos son bajos porque todo el mundo emite deuda. Entonces ellos ganan más. Si de repente la deuda pasa a estar muchísimo más cara, con la subida de tipos más rápida de la historia, ese segmento pues sufrió durante esa temporada. Entonces, son eventos que sabes que, por ejemplo, lo de Oriente Medio, joder, pues teníamos estos últimos meses que la única región que crecía prácticamente en el sector lujo era Oriente Medio. De repente te estalla una guerra ahí, ya sabes que van a estar cocinados los próximos meses, o sea. Vamos, que por ejemplo el tema de la macro lo podrías meter en ese riesgo terminal, ¿no? Podría ser. Sí, o sea, me parece que justo este riesgo, o sea, el terminal es riesgo de game over y el riesgo macro quizás es más un riesgo temporal, ¿no? Pero sí, podríamos meterlo ahí. Bueno, depende de la industria, ¿no? Si, por ejemplo, a ver, no sé, tendría que inventarme algo muy fuerte, pero no sé, que haya una empresa que alquile inmuebles y de repente el gobierno diga, ya no va a haber empresas que alquilen inmuebles, las voy a alquilar yo. O sea, me estoy inventando algo de la gorra totalmente. Al final algo más macro puede, a ver, tendría que ser algo muy fuerte, algo terminar, pues igual con la industria farma, por ejemplo, pues que en Estados Unidos digan, vamos a limitar el precio de los medicamentos y destroce los márgenes de una farmacéutica, por ejemplo. Sí, son buenos ejemplos. A mí se me ocurre, pues, por ejemplo, en China, las industrias esas que se dedicaban a la educación, que de repente dijeron que ya no se puede hacer negocio con la educación, ¿no? O algo así, de repente, plac. O ahora mismo Fico está sufriendo mucho porque están intentando romper el monopolio que tenía en titulizaciones. Y eso también es a golpe de ley, vamos. Entonces, sí, son ejemplos, sí. Y, por ejemplo, el tema de la valoración, ¿cada cuánto la revisas? Mira, ¿Cada vez que presenta resultados?
No tiendo a actualizarlo ahí. Bueno, o sea, por ejemplo, puedes coger las cifras de los últimos 12 meses en vez de las cifras reportadas el último año fiscal, ¿no? Por ejemplo, si estamos en verano, pues las cifras de cierre de diciembre de 2025 son distintas a las de los últimos 12 meses, porque estás cogiendo los 2 meses de 2025 más los 2 nuevos trimestres de 2026. Podrías usar eso. A mí realmente cuando actualizo una valoración, o sea, yo por ejemplo tengo listas de seguimiento en TradingView, entonces más o menos veo cuando las acciones van cayendo a zonas que yo tengo marcadas y digo, vale, ahora es momento de actualizar valoración, vamos. ¿Te marcas una zona de cotización o, por ejemplo, si ha bajado más de un 5 o un 10 en un día, por ejemplo, en una sesión, es que algo ha pasado? ¿Te marcas las dos o solo una alerta? Sí, miro las dos. Sí, o sea, en los gráficos tengo zonas importantes que me pueden cuadrar por técnico y fundamental, pero sí, un día Spotify hoy está bajando un 15, es que algo ha pasado y efectivamente ha presentado resultados, ¿no? Pero tiendo a mirar las dos y hoy, por ejemplo, pues obviamente he actualizado la valoración, que ni siquiera he tenido que cambiar, o sea, no tendría ni por qué cambiar ninguna cifra, ¿no? Pero solo en la casilla del precio actual de la acción, cambiarlo y ver cuáles son los retornos que me ofrece ahora Spotify, vamos. Y, por ejemplo, Spotify, supongamos que forma parte de tu Tier 1, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y hoy ha bajado un 15 y se encuentra en esa zona que por técnico podría encajarte. ¿Sueles esperar a que por técnico recupere un poco o cómo luego lo haces tú en la práctica como inversor que quiere incorporar esa empresa en cartera? Depende. O sea, los técnicos más puristas te van a decir que lo mejor es esperar a que haya momentum. Y puedo estar en parte de acuerdo. Pero claro, si tú ya tienes el trabajo hecho en la empresa, te cuadra por fundamental, etcétera, si la zona realmente es importante, y eso en un gráfico lo ves, pues yo muchas veces compro. Y porque si no, muchas veces realmente cuando tiene momentum ya te has perdido igual un 25% de subida, ¿no? Y es ahí cuando ya te da entrada por momentum. Entonces, depende un poco de los casos. En aquellos que tengas más incertidumbre, puedes esperar. Dices, bueno, pues que se capee el temporal y ver si no se hunde más. Y si sube, pues bueno, estaré en lo cierto. Pero en otros, por ejemplo, como Constellation Software, yo he comprado en la caída. O sea, ¿Y sueles depende. promediar o promierdar, como dicen algunos, o no? Sí, pero al alza y a la baja, ¿eh? A mí no es una cosa que me importe, vamos. Cuando compras el 100% de la compañía si ves que el precio es muy bueno. ¿O cómo vas entrando progresivamente? ¿Te marcas en plan, pues empiezo con un 20 o un 10 o es algo flexible? ¿Cómo lo haces eso en la Es práctica? algo flexible. También depende un poco de la convicción. Por ejemplo, si llevo siguiendo Google 5 años y Google me chifla y por fin llega a un punto que me gusta, pues seguramente mi entrada en Google sea más fuerte que mi entrada en Duolingo. O sea, por ponerte un ejemplo, depende también empresa a empresa. Y, por ejemplo, ¿crees que alguien podría invertir sin hacer valoración? Bueno, hay ¿O gente es que lo hace. invertir a ciegas? Porque al Joder, final, ¿qué son? ¿Buenas empresas o buenos precios? o sea, ¿Sabes? no es que lo haga, pero por ejemplo, Martí Alonso dice que a él le da igual muchas veces, o sea, que el gráfico ni lo mira y tal, y que él tiene una valoración y que cuando la empresa cae esa valoración, él compra. Y dices, bueno, o sea, y además el tío es muy bueno, o sea que sí se puede hacer, pero, hombre, lo mejor es valorar, obviamente. O sea, él valora, ¿eh? Pero, de hecho, no es, o sea, no es el mejor ejemplo, pero sí hay que valorar, vamos. A ver, Martí, igual es algo, o sea, es un top 1% que no es Sí, aplicable a, bueno, pues sí, me gusta justo, sí. tal, la compro y fuera, ¿no? Sí, no, ¿Qué pero sí, un poco lo que dices, ¿no? Imagínate, me gusta Nike, la compro. Yo si mm, no has valorado, no. O sea, lo he dicho, puedes acertar, pero es que no significa que estés en lo correcto, vamos. ¿Y qué te parece que compren, por ejemplo, una empresa de dividendos por el dividendo que vaya a dar? Porque claro, tú puedes valorar, oye, necesito o exijo un mínimo de un 3,5% de dividendo a mi patrimonio, para mis rentas o lo que sea, ¿no? ¿Crees que eso tiene sentido sin hacer una valoración como tal? Porque sí, yo tengo Nike en menos 50, pero me reparte un 2% de dividendo. ¿Qué más me da que Mm, me reparta un 2% de dividendo? Si estoy perdiendo dinero, ¿no? Sí, sí. No, yo espero que nadie, o sea, o que la gente que haga eso sea completamente ínfima. O sea, que el que compre sea porque haya analizado y esté tranquilo con su decisión. Pero, o sea, no me creo que haya gente que compre sin nada, simplemente porque esto ha caído mucho y ¿Tú ahora me crees? reparte. Yo creo que es muy inocente, ¿eh? Ya, no sé, igual tengo demasiada fe, pero espero que no sea así, vamos. O sea, yo creo que
todo el mundo, aunque sea, valora algo. Aunque esté mal, yo creo que para darse incluso un poco de confianza. No sé, es que, o sea, porque por ejemplo, es que ese dividend de repente cae una acción mucho, un 12% de dividend yield. Es que eso te lo van a recortar seguro, o sea, pero dudo que haya gente que no se huela eso. Y si no, pues bueno, no sé, ya es trabajo de cada uno, vamos. Y en cuanto a mirar esas empresas de calidad, por ejemplo, ¿crees que una empresa de calidad siempre da oportunidad de compra o no tiene por qué darla? Me imagino que Sí, igual llevas siguiendo una empresa 10 años, por ponerte un ejemplo, y nunca ha dado un momento de compra. Y dices, bueno, ha atravesado crisis de todo tipo, problemas macro que le pueden afectar, riesgos de toda clase y aún así no ha dado un momento. ¿Crees que hay alguna empresa o de algún sector o que cumpla algún requisito que pase lo que pase? A ver, obviamente, si pasa algo grave, pues, no sé, en el equipo directivo o en la empresa que les denuncien masivamente o lo que sea, obviamente va a bajar, pero ¿crees que hay algún sector que es más especial o menos susceptible a que Yo la única no dé empresa cuenta? que no he visto, bueno, hay dos, se me ocurren dos, que no he visto a una valoración razonable en todo lo que llevo invirtiendo son Costco y Heyco. Son dos empresas que da igual los que les pase, o sea, que aunque caigan un 30%, como cotizan a veces a 60 veces, pues caen un 30%, pero sigue estando 40 veces, ¿no? Y yo sí tengo una regla de que no voy a pagar nunca más de 25 o 30 veces beneficio, en parte también para evitar una pérdida permanente de capital, o sea, que no es una regla, ¿no?, de Schiller, pero sí que es un poco, puede ser una regla tuya en el proceso inversor. Pues por mucho que Costco haya caído un 30% y sigue estando 45 veces, yo no estaría del todo cómodo. Y si compro, ¿qué le voy a dar? ¿Un 2%? Joder, es que para el retorno que me va a ofrecer una acción que pienso que no va a subir mucho sobre un 2% de la cartera, es que ni me molesto y ese 2% lo destino en otra cosa, ¿no? Pero sí, o sea, tú lees por ejemplo, François Rosson lleva escribiendo sus Ujú. cartas de Giverny desde 1993, ¿no? De repente, este último año compró Louis Vuitton y decía que la llevaba siguiendo, no sé si 15 años o algo así. O sea, las oportunidades acaban llegando y el propio Javier Acción te dice, pues yo esta empresa la llevaba siguiendo muchísimo tiempo y ya por fin este año, por fin con esta caída puntual, la he podido añadir. Y de hecho ejemplos recientes te demuestran que nada es inmortal. Hermes y Ferrari han caído. Constellation Software nunca había caído más de un 30% y lleva un 50%. O sea, siempre hay ciertos cisnes negros que acaban tirando. Lo de Costco, pues de momento no lo he visto. Sigue cotizando a 50 veces. Si piensas en un supermercado de suscripción, le va bien en las crisis, le va bien cuando no hay crisis, es una demanda recurrente, los tíos no operativamente la leche, pues cotiza 50 veces. ¿Cuándo podremos ver a Costco a 50? Pues vete tú a saber. Cuando crezca un 2% en vez de un 9% que lleva creciendo 80 años. Comentabas o sea, lo del porcentaje de una empresa en cartera. Pues oye, para que me ocupe un 2% en cartera, pues no la incorporo porque al final vas a tener más ruido o te va a llevar más seguimiento de luego Sí, la revalorización que te va a suponer, ¿no? sí. ¿Qué mínimo te exiges tú que una empresa forme parte de tu cartera? ¿Tienes alguna regla de, pues por menos de un 5% de mi cartera no entro, o menos de un 3 o de un 10 o... No hay, porque, por ejemplo, una empresa con muchísima simetría positiva, es decir, que puedas perder un 20, pero tú creas que puedas ganar un por 10, le puedes dar un 3%, que si se cumple ese por 10 acaba pesando un 30, ¿no? Entonces, no tengo una regla escrita, por así decirlo, pero sí que muchas veces pienso, para poner un 2 aquí, ¿por qué no pongo un 1 en Amazon y otro 1% en Brookfield? Que total, concentrado voy a gusto, estas empresas las llevo siguiendo 6 años, sé lo que hacen, sé cuándo actúan bien, sé cuándo actúan mal, y meterme a una panzada histórica por un 2% de cartera en una cosa que además me va a quitar un poco el sueño, depende. Y recortar ganancias, porque se te va mucho de peso. ¿Lo Pues has hecho? ahí estoy con ASML, y no he recortado nada, pero dices, vaya, verás, esta es la típica que de aquí a un año ASML en vez de estar en 1.300 está en 800 y dices, debería haber recortado, pero como tampoco lo sabes, depende. Si es una cosa muy clamorosa, por ejemplo, si ahora, yo qué sé, pues si Louis Vuitton se va 70 veces ahora, ¿no? Pues obviamente sí que recortaré, pero en el caso de ASML, como sí que creo que tiene pues ciertas opcionalidades positivas, las tendencias de la IA, etcétera, ocurre una cosa muy puntual que me haga estar eh, cómodo con una valoración que yo creo que descuenta ya mucho. Pero otra vez, caso por caso, sí. O sea, dos cosas te diría, ¿no?
según te he entendido, primero que sea razonable al precio al que cotiza. Si ves que es totalmente irracionable, pues no Sí, tiene ningún sentido, vendes. Y dos, que tengas alguna oportunidad y necesites reconducir ese capital a otra inversión que te vaya a producir mayor TIR. eso, sí, esa es la otra. O sea, es que si encima tienes liquidez, pues pasar por Hacienda para recortar una posición que no sé qué. Depende, es otra vez. Es que es muy difícil lo de. Porque luego tienes eso, lo de corta las malas hierbas y riega las buenas plantas. Sí, pero si las buenas plantas está a 50 veces, pues estás otra vez en la tesitura de, joder, si se me pega como MSCI 5 años plana, pues otra vez caso por caso. Es que es lo malo. O sea, es que esto no es fácil. O sea, No, desde luego que no lo es, ¿eh? Para mí es más difícil gestión de capital que análisis como tal. O sea, me sí. parece súper complicado Yo creo el que se ver. tarda más tiempo en perfeccionar. Que te tienes que ver en muchísimas más situaciones distintas. Y ya no solo verte en situaciones distintas, sino en conocerte a ti a nivel personal. En un periodo, imagínate, de 20 años, todas las cosas. O sea, en esto Se te corta, Miguel. no te digo, Marta. No te oí, o sea que dime otra Yo vez. ahora te veo. Vale, no te oí lo último que me ¿El que no me dijiste. has oído? Es que no sé ni lo que he dicho. ¿Y qué he Ostras, dicho? es que no te escuché nada. A Se ver, te vuelve a cortar. ¿dónde estábamos? Joder. Eh, Te estaba preguntando, pues oye, el tema de cuándo vender una empresa que ha crecido Mm, mucho. Sí, teníamos mm. dos opciones. O que tenía un precio totalmente irracional y que había que recortar, o que tuvieras tú una empresa, o sea, una inversión que te retornara una TIR mayor. Estábamos ahí. Mm. Sí, no, pues lo que he dicho que... vale, sí, que realmente la gestión de capital necesitas un periodo de tiempo muchísimo más extendido para llegar a perfeccionar algo que realmente ni siquiera yo creo que es perfeccionable. O sea, porque muchísimos gestores buenísimos que llevan track records de 30 años inmaculados, de repente hay una temporada que llevan 5 años plano o incluso negativo, ¿no? Entonces eso depende mucho. Yo creo que el análisis sí que lo puedes llegar a perfeccionar a base de prueba y error, empiezas a crear información tácita y conocimiento compartible o aplicable a otras empresas y yo creo que eso sí que se puede perfeccionar. Lo de gestión de capital, hemos tenido 6 años que han sido un máster acelerado completo en gestión de carteras y o sea, todo lo que ha pasado estos 6 últimos años no tiene ningún tipo de Surrealista, sentido. sí. Sí, Entonces, total. nos viene muy bien que sean mis primeros 6 años, porque yo esto con 30 años y igual me da un parraque, vamos. Entonces, no sé. Yo creo que se necesita, lo malo es eso, que para la gestión se necesita muchísimo más tiempo y luego también depende incluso un poco más de cómo seas tú ya de personalidad. ¿Crees que hay alguna manera es que no sé cómo decirlo? A ver, yo creo que al final eso se aprende conociéndote a ti mismo, ¿no? Mm, Hablando mucho contigo mismo. Hoy, de hecho, he publicado algo en Twitter que decía algo así como que a veces vale más el irte a pasear 2 meses solo al campo todos los sí. días sin escuchar Spotify, ni podcast, ni música, ni nada, y escucharte a ti mismo de qué es lo que quiero, qué es lo que busco, cuál es mi horizonte y demás, que escuchar a 1000 personas que al final Mm. sí, inviertes en una empresa, en un ETF, en un fondo y dices, sí, tengo 1000 activos, pero ninguno cumple un objetivo como tal. Luego le preguntas a alguien, ¿qué objetivo cumple esto? Y no tiene ni puñetera idea. A ver, el problema ahora, y me pasa a mí también, es que tenemos la dopamina frita. Entonces, Total. necesitamos tiempo para aburrirnos. Y es en ese aburrimiento cuando surgen esos pensamientos. Yo, de hecho, cuando más pienso es eso, lo que has dicho. O sea, el ejemplo del paseo es el mejor. Muchas veces me voy con un podcast y al final acabo parando el podcast porque me estoy Yo yendo igual. ya O por sea, mis te pones ramas a y digo, pensar y "Mm, dices, no estoy escuchando. sí, dame 10 minutos. O sea, necesito aparcar esto. Y sí, es que o sea, hay pocos momentos para pensar y eso es muchas veces eso. Entras en la vorágine de resultados trimestrales, uno tras otro, y dices, calma, joder, que esta empresa están pasando cosas y necesito ese tiempo para esos pensamientos de segundo grado, que es al final muchas cosas lo que, por ejemplo, eso, esos pensamientos que tuve yo con Celsius en 2021, 2023 que te he dicho que se han ido cumpliendo, fueron a base de pensar mucho y pensar cosas raras, o sea, segundas y terceras derivadas. Y es un poco lo que, en parte confío que es lo que hacen las directivas buenas, vamos. ¿Qué diferencia crees que hay entre gestionar el capital de un particular y de, por ejemplo, un fondo de gestión activa? O, por ejemplo, el tema de la liquidez, se me ocurre. Sí, No es sin lo duda. mismo que una gestora o un fondo tenga liquidez que un particular.
Sí, eso sin duda. A ver, luego tienes el tema de los impuestos, que quizás puedes hacer un poco más de market timing en el fondo, porque al final solo pagas un 1% de ganancias, creo, y aquí como particular pues te vas a la parte del ahorro, ¿no? Eso también. Pero el gestionar capital de terceros es una cosa que coinciden todos los gestores que escuchas. Dices que pasas a premiar muchísimo más la visibilidad que de los, no sé si de los flujos de caja o al menos de la supervivencia y de la progresión de la empresa. Tú escuchas hablar de mérito y ¿qué tiene mérito sobre todo? Cementeras, aseguradoras, alguna constructora, o sea, cosas que puedan durar 50 años porque le da esa visibilidad, porque seguramente que si fuese solo el capital de mérito podría tener un 100% en Tesla. Para Sí, o él. sea, un poco la regla de Pareto, ¿no? Mm. Del 80% y del 20%, que al final, Sí, pues o yo qué sea, o sé. por ejemplo, en mi cartera, yo puedo tener, imagínate, no es el caso, pero puedo tener un 50% en Celsius. Si tengo la suficiente convicción, me da igual, es mi dinero. O sea, si lo pierdo yo. Pero si tuviese un fondo en el que no existirían límites, de ninguna manera podrías tener un 50% en Celsius. O sea, aunque no tuvieses la regla esa del 40-10, o sea. Sí, o sea, porque no se puede, básicamente. Sí, no, pero aunque se pudiese, dices, joder, es capital de terceros. O sea, no es tu apuesta personal, es dinero de otra gente. O sea, no ¿Te puede ser. sentirías cómodo con un 50% de tu cartera con una empresa? Depende. O sea, por ejemplo, o sea, eso en parte va mucho del capital que Sí, gestione. Porque, obvio. por ejemplo, yo podría dejar un 80% de mi capital gestionado en fondos o en indexados, me da igual, y tener solo un 20% en empresas. Pues igual sí que sobre ese 20% estaría cómodo teniendo todo eso en 5 empresas o un 50% en una. Pero porque también en parte me resuelve más la vida, ¿no? O sea, es más cómodo seguir solo a Amazon que seguir 35 empresas. Entonces, Número de empresas en cartera. Me abres aquí el melón este. ¿Cuántas yo, empresas crees que una persona normal puede seguir? Y ahora me dices tú cuántas tienes. yo tengo entre 10 y 15 y es ahí donde estoy cómodo, porque entra muchas veces también lo que te he dicho de, es que para llevar un 2 aquí, que me va a costar mucho trabajo, la rentabilidad no va a marcar una diferencia si no hay una simetría brutal y seguramente no sea mejor opción que mis Amazon o Brookfield de turno, pues sigo concentrando y mi manera de diversificar son en fondos alternativos, vamos. Alternativos que no son O sea, renta alternativos variable o... de gestión activa, en este caso. ¿Y cómo ponderas eso? Por ejemplo, ¿te fijas en el alfa, la beta o de sectores, geografías? ¿Cómo lo haces eso? No, tienen. Bueno, de hecho, también tengo otro artículo de los activos que componen mi cartera de Que no inversión, digas aparte más de esto. artículos si la gente no los puede leer. Ya. Y, o sea, cumplen una función. Pues, por ejemplo, no es un secreto que yo invierto en Numantia. Pues en Ujú. Numantia mi Yo tesis es también, emérito. total. Pero. Y es un poco también lo que dice Mérito, de Numantia realmente está construido para que sea un vehículo que podrías llevar solo Numantia en cartera y estar tranquilo. Pues tienes tus STS, Tesla y tal de turno, tienes una parte Quality Growth con sus Meta, Amazon, S&P Global la lleva en su momento, ya no la lleva, y luego tienes todas las cementeras y tal que te dan una estabilidad brutal. Pero luego puedes tener una parte de Growth o una parte de China o lo que sea. Entonces, sí, o sea, yo entiendo la cartera y el patrimonio como un todo, vamos, cada cosa cumple su función. Si el día de mañana abriera Twitter y dieras la noticia de que has abierto un fondo como Idafix Wallen, ¿qué crees que cambiaría en tu manera de invertir? Aparte de estas reglas de no poder pasar más de X ponderación de una empresa en el fondo, ¿crees que cambiaría algo en tu manera de invertir o en tu proceso de esas reglas de Sailor, esos tiers? Yo te diría que no. O sea, al final es lo que llevo perfeccionando mucho tiempo, con lo que me siento cómodo, que me parece que es aplicable a prácticamente cualquier persona o situación y no tendría, yo es que no cambiaría nada, o sea, no me metería en materias primas o en bancos o en cosas que sé menos. Me ciñiría a lo que sé y a lo que llevo haciendo 7 años. O sea, es que, ya te digo, yo cuando leí el libro de Sailor se me hizo un clic en la cabeza y dije, vale, estoy en el verano, bueno, ya empezando segundo de carrera. Mi carrera son 5 años, tengo 4 años para conocer lo máximo posible de estas 100 empresas. Porque, o sea, me hice también una especie de universo con las empresas que conocía, un universo así primigenio que ha ido cambiando, pero mi objetivo siempre fue, tengo que conocer lo máximo posible en estos 4 años de estas 100 empresas. Y de ahí surgió el Substack, de ahí surgió el podcast de Quality Growth Universe y en eso me centré, vamos. Entonces, no, yo no cambiaría nada. Y el TFG, ¿no? También. Bueno, 2 tuve que hacer, además. ¿De TFM y TFG o por qué No, hiciste como dos? era doble, tuve que hacer 2. ¡Hala! Eso sí que no lo sabía. O Y sea, yo al no ser doble usé. grado te hacen dos.
y no usé chat ni usé nada. Yo a la vieja usanza y no... es como que... O sea, existía, pero no usé nada de eso. Bueno, yo cuando hice el TFG no existía ChatGPT, o sea Claro, que... es que ahora es muy fácil. O sea, Sí, sí. Y yo lo hice de la crisis inmobiliaria. O sea que fíjate lo mío, que peñasco. O sea, ahora lo pienso y digo, madre mía. Pero bueno, yo bueno. por aquel entonces era cero vocación. Si Mm. otro gallo cantaría ahora mismo, no, no sería por ahí. En cuanto al peso, por ejemplo, que le metes en cartera, también se me ocurre preguntarte, ¿el que le metas mayor o menor peso va más sesgado por precio? Es decir, ostras, ha bajado mucho, se ajusta mucho a mi TIR, o convicción, aunque no esté al precio que te gustaría. ¿Hay algo que pesa más que otra cosa para darle mayor peso en cartera? Más bien convicción, sí. Sí, convicción. ¿Más que precio? Depende. Sí, o sea, muchas veces porque cuando una acción cae te tienes que parar mucho más a pensar, ¿no? Pues últimamente eso, Constellation llevo 6 meses bastante fuerte y he ido añadiendo, pero conforme ganaba convicción, no tanto porque el precio marcase X. Y alguna vez se me ocurre también preguntarte, ¿has incorporado alguna empresa sin tenerla analizada 100%? Porque muchas veces he escuchado esto de decir, bueno, pues la incorporo con una posición muy, muy pequeña y así pues ya la tengo bicheada y la voy siguiendo y demás. ¿Alguna vez has hecho eso o qué te parece hacer eso? A mí no me gusta, desde luego. Bueno, yo no lo hago, ¿eh? Pero entiendo que si te pones esa presión extra para currar porque de otra manera si no curras, pues bueno, puede ser producente, vamos. Vale, entendido. Bueno, Miguel, no sé si crees, antes de pasar a la última parte del podcast, algo importante que creas que se nos ha pasado, que tenga que saber la comunidad. Hemos hablado de esas 10 reglas de Sailor como para tener un marco mental o una checklist de cómo identificar una empresa de calidad, esa clasificación de Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Hemos hablado también de cuándo comprar, la valoración, la TIR estimada, el tema del técnico, que también uno de los episodios que he subido recientemente es cómo Sí. aplicar el análisis técnico a la inversión a largo plazo, que también me parece súper importante. Y la gente escucha técnico y dice trading atrás y no tiene por qué, ¿no? O sea, es necesario. No te digo yo que tú te pones, por ejemplo, con las medias móviles y demás, o es un poco técnico más... menos técnico. Sí, tengo medias móviles, sí. Y pues, sobre todo, realmente es que aunque no quieras usar técnico, hay cosas que sí o sí Que es ves obvio. que funcionan. Soporte, resistencias medias, incluso figuras chartistas. O sea, puedes negarlo, pero es que te pones a ver un gráfico y ves 10 ejemplos. Y si te pones 100 gráficos, ves 1000 ejemplos. Entonces dices, aquí igual hay cosas. ¿Por qué funciona? Pues un poco lo que decía Gustavo de Mexican Investor. No sabes muy bien por qué funciona, pero funciona y realmente funciona por algoritmos y cosas así. O sea, son puros sesgos de si el precio va a parar aquí en 400 y hay tanta gente que espera ese mismo precio, pues de repente acaba frenando. Pero otras muchas veces te quedas absolutamente loco de cómo para el TIX en medias, que en la media de 200, luego la media de 50 y luego la media de 30, no sé qué. Y dices, a ver, ¿pero por qué justamente en estas? Pues no lo sé, pero sí que hay cierta evidencia de que funciona. Entonces, a la guerra hay que ir con todas las armas. O sea, bastante complicado es ya todo esto que llevamos diciendo, quejándonos de que esto es complicado todo el episodio, como para no usar todas las herramientas que hay. Y además que el técnico me parece algo que te puede aportar mucho con un esfuerzo bajo. Vamos. ¿Invertirías, por ejemplo, en un PayPal de turno que cumpliera 8 de 10 reglas de Sailor, estuviera en Tier 1, pero veas el técnico y te eche para atrás totalmente? A pesar de Pues que la valoración pueda tener sentido. depende. A ver, ahí igual te recorre. O sea, el escalofrío de aquí es posible que me esté perdiendo algo o que el mercado, por ejemplo, esto lo comentaba yo en Adobe. Adobe lleva, no sé si de los 12 últimos trimestres, 11 sorprendiendo al alza, o sea, haciendo un beat en ventas y beneficios. Uh-huh. Pero es que al mercado le da igual. O sea, ya le han puesto el San Benito. Ya Adobe es prácticamente. O sea, ahora ya que empiezan a salir cosas malas, ¿no? Pero es casi un caso perdido. En esas situaciones te interesa casi más esperar lo del técnico, o sea, lo del momentum que hemos dicho antes. Claro, si tienes la mayor convicción del mundo en Adobe del mundo mundial, pues entonces puedes saber marcarte un yo con Constellation, ¿no? Eso también depende un poco de la persona. Sí, es que no hay casos justo universales para todo, pero muchas veces eso, si el mercado te ha puesto el San Benito, ya no te vale con demostrar
O sea, ya no te vale con hacerlo mejor de lo que espera el mercado, sino que tienes que hacer, no sé, o sea, tirar un meteorito y reventarlo todo. Entonces, eso es duro. O sea, ser precavido y esperar en esos casos, ¿no? Sí, muchas veces sí. O Sí, un sea, es que momento. cuando la regla que está en juego es la del valor terminal, Total. Bueno, Miguel, vamos a pasar a la última parte, si te parece, que es una ronda de preguntas rápidas en donde la respuesta será el nombre de una empresa, no más. No te voy a pedir que hagas mucho vale. más, solo quiero el nombre de una empresa. Si te quieres explayar, te explayas, y si no, con que me digas el nombre, me vale, ¿vale? Me has dicho que tienes de 10 a 15 empresas, yo tengo 10 preguntas, entonces igual al final nos desvelas toda tu cartera, no sé. No, pues, no, vale. Venga, la primera es una empresa que tienes en cartera y te da más dudas de las que te gustaría admitir. Si es que hay Bueno, alguna, si no hay ninguna, me dices, que no pasa nada. a ver, Celsius siempre es una espada de Damocles, así que sí. Celsius puede ser una. O sea, es sin duda la más incierta que tengo. Bueno, me has puesto un buen ejemplo porque hemos estado hablando toda la entrevista de que al final es la que está en tu círculo de competencia, pero la que menos reglas de Sailor tiene. Entonces, Eso por es. eso es, ¿no? La empresa más perfecta que has analizado nunca. Hermes puede ser. Sí. Una empresa que pensabas que era de calidad y no lo era. Bueno, puse un tuit hace tiempo y metía, pero claro, hace tiempo son ya 3 años y han ido bastante bien mis malas predicciones. Disney, Starbucks, Nike, ponía Moody's, pero Moody's fue un error porque por el efecto sustitutivo que te he dicho de S&P Global, pero Moody's no tenía ningún sentido ponerla. Y puse Coca-Cola y ahí sí que me confundí, pero esas. Y Lululemon también. Diageo la miré mucho en 2023 y al final no me decanté y no sé si suerte, o sea, el trabajo estaba bien hecho entonces. Pero sí, esas... PayPal también estaba en ese tweet, eran 6. Moody's y Coca-Cola R y las otras acerté, vamos. Una empresa que vendiste demasiado pronto. Eh, Te iba a decir una muy clara que no compré aún habiendo el trabajo hecho y fue FICO en 350 y llegó a estar en 2400. No sé si hay algún ejemplo de alguna que vendí muy pronto. No te sabría decir, ¿eh? O sea, es que muchas empresas llevan conmigo muchísimos años, entonces realmente las que he vendido han sido más por error de inversión que por venta de que haya volado. Así que te voy a decir FICO. Vale. ¿Hay alguna empresa que no comprarías hoy y que tengas en cartera? Supongo que no, No, porque supongo que la tesis estaría rota y la hubieras vendido. eso es. Vale. Una empresa que la comunidad inversora considera de calidad, que al final es un término también que está un poco prostituido, ¿no? Y tú no la ves de calidad. Diageo. Y una empresa excelente, pero que está muy cara hoy. Bueno, Costco. podríamos decir Costco, ¿no? Vale. Costco. Y al revés, una empresa excelente y que esté barata hoy. Si la Constellation. IA no lo termina destrozando, que es mi tesis, Constellation Software. Hecho. Te quedan dos. Y es una empresa donde el equipo directivo te decepcionó. Danaher. Y si solo pudieras quedarte con una empresa de tu cartera para los próximos 10 años, ¿cuál sería? Amazon o Brookfield. Amazon o Brookfield. Hecho, pues ya está. O sea, bueno, tampoco me has desvelado tantas y algunas ya, con lo que hemos ido hablando, ya me lo has dicho. Sí. Así que nada, Miguel, si para ir cerrando, si tuvieras que dejarle a la audiencia una idea, unas solas ideas o un breve resumen de lo que tendrían que quedarse si quisieran invertir en empresas de calidad, ¿qué les dirías? Yo creo que lo de las reglas y lo del universo es muy aplicable a todo el mundo. Requiere Total. un pequeño trabajo, pero yo creo que ayuda muchísimo en el proceso, te estructura mucho la cabeza y, sobre todo, afianza el coto de caza, que al final es un poco lo importante, porque si no te vas a lo que has dicho, de tienes un Excel de 400 empresas, vas viendo Y no una a mira otra. tanto. Yo me centraría en aprender lo máximo posible de un grupo reducido de empresas y saber cuándo comprar, saber interpretar cuando hay una noticia, no alarmarte porque realmente la conoces y al final, quieras que no, se acaban creando eso, pues esas sinergias de conocimiento y conocimiento acumulativo que al final empiezas a investigar una empresa nueva que puede entrar al universo y te va a ser mucho más fácil que si tienes pues una minera, una de software, una no sé qué, o sea, si al final es más fácil tener 5 de software, 5 de healthcare y industrias concretas por las sinergias de conocimiento que te he dicho. Entonces eso. Reglas y universo yo creo que es bastante aplicable a todo el mundo.
¿Alguna técnica más o algún proceso mental que se pueda hacer más que no hayamos dicho hoy? ¿Algo Bueno, más que... se pueden apuntar las industrias en las que operan la mayoría de las empresas que hemos comentado, porque muchas veces hay players. Por ejemplo, en la industria financiera, pues S&P Global, Moody's, MSCI, FICO, Visa, Mastercard, muchas. En la healthcare, Danaher, Thermo Fisher, Novo Nordisk, West, Medpace, muchas. Semiconductores, toda la cadena de semiconductores. O sea, aunque acabéis acotando el número de industrias, hay muchos buenos players dentro de la industria porque son industrias tan grandes que se acaban dividiendo en nichos. Entonces, generalmente tienden a especializarse en mucho y en cada nicho hay un líder. Entonces ahí tienes un buen universo. Y para un inversor particular, ¿no te parece quizás más óptimo coger un ETF del sector que sea y ya está? Por supuesto. Porque claro, una cosa es que yo vea Celsius y la analice, pero si me pongo a mirar Celsius, Coca-Cola, bueno, a ver, no son competidores directos, pero al Sí, final pero sí. están dentro de la industria, ¿no? Y me quedo con 10, pues es que igual para al final decidir si quiero Celsius o no, bueno, igual me sorprende otra y termino comprando otra, ¿no? Que es mejor. Pero, ostras, con el Sí. tiempo que lleva a dedicar una empresa, al final si te pones a mirar 10, y ojo, que mirar los competidores está muy infravalorado, ¿eh? A ver, todo se reduce a rentabilidad esperada por daño cerebral o algo así que decía Bill Ackman. Y sí, seguramente te salga mucho más rentable comprarte un ETF sectorial que mirarte todas. A no ser que haya un claro líder, por ejemplo, en lo que te he dicho de West Pharmaceuticals, pues es el líder absoluto sin duda en elastómeros. Pero eso el mercado lo ha puesto en precio, vamos. Entonces, Y bueno, no creo que haya un ETF de elastómeros. no, de hecho es que hay 3 empresas o así en el mundo. O sea, Sí, sí, por eso, o sea, entendido. Vale, Miguel, pues nada, si quieres decir dónde... Bueno, antes de marchar, me gustaría preguntarte por libros, lecturas que te hayan gustado. He creado una biblioteca en donde recopilo todos los libros que dicen los invitados para ver si, pues oye, al final me parece un sitio súper interesante porque, como sabes, traigo invitados de todo tipo y cada uno selecciona uno o dos libros que creen que le puede servir a la comunidad para aprender y bueno, ahí lo recojo todo, voy a poner el QR en pantalla. No sé si te gustaría compartir alguna lectura, bueno, la de Sailor ya tenemos clarísimamente sí. que sí, pero alguna otra lectura que te haya marcado o que creas que te ha hecho también ese clic que quieras recomendar a la comunidad. Vale, he encontrado el tweet que quería. Te digo 5 porque son los que dije una vez en un Vale, tweet. venga, 5 hecho. En un tweet de 2024. Vale. El de Peter Saylor de Only the Best Will Do. Vale. El de Terry Smith de Investing for Growth. Este creo que también está. Los dos están en castellano ya. Luego está el de Rendimientos de Capital de Edward Chancellor, que también está en castellano. Está Quality Investing, que este sí que no está en castellano, y este es de Lawrence Conahue o algo así. Está Lessons from Titans, que es pues el desconocido, que es como el de Outsiders, pero Ujú. son dos librazos ambos. Y luego hay un sexto que se llama, bueno, está el de Mackenzie de Valuation, pero ese no tanto. Está uno que lo escribió un gestor de T-Row, que es Capital Allocation, creo. O Capital Allocation, sí, creo que sí. Esos 5 o 6 son librazos, vamos. Vale, nada, los dejaré todos metidos en la Te paso biblioteca la foto, sí. que, vale, que he denominado nada, no te preocupes porque también he ido anotando, o sea, aquí he Vale, estado anotando todo el rato. vale. Y, por ejemplo, cartas de gestores, ¿hay alguna especialmente que te guste de, oye, pues las cartas de mérito sí o sí van a aprender Sí, un montón, o sí. aparte de las de mérito, que puede ser algo obvio? Hay un fondo australiano que a mí me gusta mucho que se llama Aoris, que es un fondo también de que tiene una cartera ultra concentrada de 15 empresas y que sus cartas también son, y las cuelgan todas en la página web y tal, Aoris Found se llama, no tiene mucha pérdida. Además, estéticamente son súper chulas las cartas y yo también me leo todas sus cartas trimestrales. Vamos. ¿Y algunas que estén sobrevaloradas? Que digas, madre mía, todo el mundo lee las cartas de Terry Smith y son una basura. No sé. Bueno, a mí cartas no sé, pero a mí lo de los 13 Fs me parece extremadamente sobrevalorado. O sea, lo de cuando tienen que presentar trimestralmente las posiciones los superinversores, yo tiendo no suelo hacer nada de caso, salvo 3 inversores contados que llevan fondos quality muy concentrados, por ejemplo, Valis Forge Capital o Acre, esos dos sí que me gustan, el resto, o Bill Ackman también, el resto no le suelo prestar atención, vamos.
Vale, hecho, pues nada, Miguel, si quieres, nada, mil gracias por venirte al podcast. Cuéntanos si quieres, antes de terminar, dónde pueden encontrarte, dónde pueden leerte. Cuenta abiertamente ya todo lo que tienes en la newsletter por si alguien quisiera ser suscriptor de pago. Cuéntame. A ver, el podcast se llama MDB Bolsa y la newsletter también, en Substack, MDB Bolsa. Y bueno, ahí se meten y están todas las pestañitas. Hay una pestaña de artículos en abierto que ya hay 11 que son más o menos análisis, no te voy a decir profundos, pero sí que hay más miga de lo que podría haber en algo abierto. Luego los journals, que hay 33 ediciones pasadas, también está todo en abierto y bueno, eso son más pensamientos. Eso era un formato que tenía yo que, por ejemplo, cada 2 semanas publicaba pues sobre 4 compañías, cosas que me llamaban la atención o cosas así. Pero sin duda alguna el valor está en los apartados de tesis de inversión, artículos de compañía, que son artículos más cortos pero que van al hueso y a lo importante de lo que está pasando. Por ejemplo, pues eso, con toda la caída de Constellation Software le tocó hacer un episodio a Constellation Software, ¿no? Y luego está el de artículos de inversión, que es la parte seguramente más infravalorada del Substack, y están todos los artículos que te he dicho de mi universo, cuándo compro, cuándo vendo, qué activos hay, mis Excel, el método de valoración no sé qué, el método de valoración para empresas growth, el de procesos de creación de valor, o sea, el funcionamiento de la creación de valor, que relaciono todo, el ROE, el ROCE, el ROIC, el ROIC, la tasa de reinversión, la WACC, cómo funciona todo. O sea, esa yo creo que es la parte más infravalorada del Substack y son cosas que... La o sea, más que cuesta seguir. infravalorada porque al final es lo que la gente necesita para tener criterio propio, ¿no? Porque tú puedes decir que una empresa está muy bien o está en una valoración o lo que sea, pero realmente si no conocen toda esa parte, al final no puedes tomar tus propias decisiones sin estar sesgado por lo que diga otra persona. Y el Excel. A mí es que yo, o sea, el Excel que comparto, o sea, es el que yo uso y me costó muchos meses hacerlo y a mí me parece una burrada. O sea, mucho mejor que las páginas estas. O sea, necesitas una página para rellenarlo o te puedes ir a los informes anuales, pero a mí el Excel me parece muy potente, vamos. Ya solo con eso yo creo que debería valer la pena la suscripción y luego además te llevas pues 120 artículos. Vaya, o sea. ¿Volverás con el podcast? No creo. Es que no me da la vida. No, o sea, hay que priorizar una cosa u otra, porque al Hmm. final es imposible hacer todo perfecto. Hmm. Y antes de marchar, me apetece preguntarte cómo ves a Miguel en 10 años a nivel profesional. Buah, pues más sabio, obviamente en la industria, no sé si también si en renta variable o M&A o ya manejando capital de terceros, pero intentar haciendo algo que le gusta y no sé, un poco como soy, vamos. O sea, no quiero que de repente vayan las cosas muy bien y eso me cambie para mal, ¿no? O sea, eso es un poco lo que más me preocupa, que cambie para mal. Y obviamente, pues voy a hacer. No va a ocurrir, vamos. O no debería. Vale, hecho. Pues nada, Miguel, mil gracias. Ha sido un lujo tenerte aquí hoy. Lo bueno se ha hecho esperar y nada, hasta la próxima y mil gracias. Nada, a ti, muchas gracias, Marta. La verdad que cacho entrevista y buenas preguntas, Oh. joder. Ya te he dicho que me lo he preparado bien de antes porque si no, no hubiese respondido. Bueno, ni siquiera sé si he respondido muy bien, pero no Sí, hubiese hombre. dicho todo lo que he dicho. O sea, yo siempre digo que mi mente curiosa, lo que quiere aprender, te lo voy a preguntar. Y realmente te he preguntado lo que yo, Marta, inversora, como interesada en aprender sobre inversión en calidad, quiero saber, extrapolando, como siempre. Porque claro, yo al final pues no soy una periodista, soy una inversora más, entonces creo Sí. que te pregunto lo que creo que podría aplicar a mí como inversora para sacarle provecho, ¿no? Así que nada, un lujo tenerte, me alegro que te haya gustado cómo lo hemos enfocado y nada, hasta la próxima. Espero que no pase tantos años hasta que vengas otra vez. No, bueno, ya sabías que ocurría eso, pero y el momento que supe ya te dije. Así que perfecto. Muchísimas gracias, Marta, y sí, sin duda volveré, vamos. Venga, hecho, gracias, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte los próximos y si puedes, déjame un me gusta y un comentario que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si quieres ir un paso más allá, recuerda que tienes el enlace a Patreon en la descripción. Son 3 euros al mes para apoyar a Objetivo Libertad Financiera y ayudar a que este proyecto siga vivo. Gracias de verdad por estar al otro lado y por formar parte de esta comunidad. Tus excusas no van a mejorar tus finanzas, tus acciones sí. Soy Marta, creadora de Objetivo Libertad Financiera. Y recuerda que tu libertad financiera no es un destino, es un camino. Nos escuchamos en el próximo.